Bueno, estamos en vivo en el taller de Annalisa Marjat. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso el perro que tenés. El perro es un adoptado un poco molesto. Qué lindo. Muy Muy hermoso, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? Estamos en tu taller, qué hermoso se ve todo. A ver, vamos a recorrer un poquito para conocer. Sí, ahora pasó a ser casa y taller. Buenísimo. Así que convivimos mutuamente. Tenemos obras de diferentes momentos. Este, que es uno de los cuadros que me gusta mucho, era de una muestra que hice en El Río, no sé, hace muchísimos años, que se llamaba Las Rezantes, que en realidad yo quería que sea Las Rezantes por la Paz, pero al final quedó solo Las Rezantes. Pero la idea era rezar por la paz, que era muy necesario. ¿Y es una obra de qué época? Y la verdad que no me acuerdo, es El Río, no sé, 5 o 6 años. Yo no me olvido del tiempo, va pasando. Me acuerdo de los cuadros por series que voy haciendo, pero nunca me acuerdo bien las épocas. Después, ayer me acaban de traer los cuadros que había hecho una exposición justo en marzo del año pasado en Rosario, de los retratos de mujeres célebres del siglo XX. Entonces, ahí está la valija con mis cuadros que todavía no tuve tiempo de guardarlos. Bueno, los podemos ir a ver porque, bueno, está tan oportuno. Los retratos que puse, que era el retrato de Victoria Ocampo. Qué lindo. Y podemos ver entonces toda esa valija porque nos viene súper oportuno, mucho más ¿no? arriba, pero bueno, dejé por ahora la valija y las otras bolsas las subí. Este, por ejemplo, es de Estela Canto, que era el amor de Jorge Luis Borges, y aparte Sí. fue muy, muy amiga de mi abuela. Mirá. Que tengo un retrato hecho de mi abuela, porque mi abuela era escritora. A ver si la encuentro. Bueno, por algún lado está mi abuela. Este es de Alfonsina Storni. Mi abuela no sé dónde lo puso. ¿Y estos retratos decís que estuvieron en una exposición en Rosario? Estuvieron en una exposición en Rosario en marzo y yo fui a la inauguración. Este es Chicha Mariani. Claro, una de las abuelas. Esta era Julieta Lanteri, que fue la primera mujer que votó en la Argentina. Qué interesante. Y el formato también es como muy hermoso, ¿no? Ah, esta es mi abuela. Mira, eso se Somos parecen, muy parecidas, Se parecen. En este retrato no tanto, pero tengo un retrato de mi abuela cuando ella tenía 18 años y ahí somos iguales. ¿Y tu abuela cómo se llamaba? Mi abuela era Luisa Mercedes Levinson. Levinson. Y después acá, lo que pasa es que yo empecé, esta es Beatriz Taibo. Sí. Esta es Susana Campos. Sí. Y esta es, ¿cómo se llama esta mujer? Ah, María Elena Walsh. Mira, claro, sí. Y en esta valija van, digamos, el recorrido que hiciste de todas estas mujeres y cuál fue el hilo conductor de esta exposición o cómo fue la idea de presentar estas mujeres, ¿no? Yo había hecho, que ahora damos vuelta y vemos ahí algunos, había empezado a hacer retratos de amigas de Facebook. Hice una muestra a 3 o 4 años. Esta, por ejemplo, es Miyuki Madelaer y esta es Estelle Cross, que es una escritora. Y esta es Gaby Bunader, que es una diseñadora que vive en Nueva York. Qué lindos que son. Y como yo siempre trabajo en formato grande, ¿no? A veces muy grande, Sí. fue para mí un desafío empezar formato pequeño y retratos. Retratos era algo que yo nunca me imaginé que podía llegar a hacer. Y lo hice un poco como diversión al principio. En realidad tenía el cumpleaños de una amiga, que es una amiga muy top que tengo. Y llegó un momento que ya no sabía qué más regalarle. Ella le gusta mucho mi pintura, me compró varias obras. Entonces un día se me ocurrió hacerle un retrato como regalo de cumpleaños. Entonces saqué una foto de ella en Facebook. Y me gustó tanto que seguí de largo y hice toda una muestra. Sí, qué inspirador, ¿no? De Facebook. Cómo de pronto, digamos, ese devenir que tiene la red te va llevando a producir algo que era inesperado, que no estaba planeado, ¿no? El territorio inconsciente. Es increíble las cosas que suceden. ¿Y esta obra que tenés detrás, de qué Esta serie obra es? Es
es muy vieja, esta la había hecho en el taller anterior a este. O sea, este fue mi taller durante muchísimos años, en un momento lo alquilo, me voy a otro lugar. Sí. Y ese cuadro lo hice en el otro lugar. Después recupero este espacio y ya lo convierto en casa y taller. Sí. Y ese soy yo con mi otra perra que se llamaba Macu. A ver. Y en este momento hice como varios cuadros en blanco y negro, que por el otro espacio hay más cuadros en blanco y negro. Hay momentos que me gusta mucho trabajar en blanco y negro. Y después Claro. hay momentos que necesito mucho el color. Y en esa escala de grises, o sea, vos vas intercalando la escala de grises, el blanco y negro, como decís, Sí. y los colores. Y también tenés allá una estética en donde ensamblás las dos cosas, ¿no? Estas son de las últimas series. Son preciosas. Que hice ahora en plena cuarentena, pandemia, y varios cuadros. Y empecé a hacer una serie que se llamaba Metáforas. Sí. Entonces, quiere decir cambio de cabeza. Qué Cambio de bueno. cabeza. Sí. Y se llama No soy lo que era. No sé lo que era. Muy interesante. Muy psicoanalítico también, ¿no? En ese Muy sentido. psicoanalítico. Y ahora justamente tenía ganas de empezar un curso de filosofía, pero todavía no estoy muy segura, con la idea de ir buscando material. Sí. Me gusta mucho eso de buscar material a través de otros conocimientos. Hace 2 años hice una muestra que se llamaba Metafísica, Sí, que por ahí tenemos unos cuadros que ahora les muestro, sí. que era la teoría del doble. Entonces trabajé mucho con la teoría del doble, como que uno mismo está en otro espacio viviendo en el futuro. Entonces uno cuando duerme se puede conectar con su propio yo y saber qué le va a pasar en el futuro, qué decisiones tomar. En los viajes astrales también, ¿no? Hay como el desapego, Lo que digamos, pasa es que yo del en un cuerpo momento de físico. mi vida estudié antropología, o hice Sí. un intento de estudiar antropología, entonces de ahí me vienen todas estas inquietudes. Pero también creo que en el fondo siempre somos como dobles, ¿no? O sea, digamos, continuamente, digo. Sí, doble, triple. No, pero Son continuamente, digamos, el cuerpo se está convirtiendo en otra cosa, pero no dejamos de tener esas memorias, digo, como ancestrales en el cuerpo que nos llevan a otros tiempos anteriores claro. y futuros, Sí, ¿no? sí, Que sí. desconocemos. Pero es muy interesante también esta idea de pensar el lugar también del doble, porque tiene que ver, digamos, poder aceptar el doble también, de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, muchas veces nos desconocemos hasta nosotros mismos y en ese momento que aparece algo en nosotros mismos, que por ahí los artistas lo tomamos, ¿no? Lo tomamos a veces de manera graciosa o lo tomamos a veces porque uno dice, bueno, pero ¿por qué hice esto, no? Y bueno, y por ahí es lo más genuino, lo más inconsciente que hay, ¿no? Sabes y después le encontrás el porqué. Sí, no, la parte intuitiva es fabulosa, ¿no? Cuando uno se deja llevar por lo intuitivo es cuando salen muy buenas cosas y a veces es una muy buena guía. Sí, Ana, y vamos a ver esta pintura de color amarilla. Es extremadamente vieja, que un día me puse a hacer orden, porque ahí hay una caja que está llena de obras, y estuve haciendo orden un día, y bueno, bajé algunos cuadros, subí otros, y de repente me reencontré con esa pintura amarilla, que me había olvidado por completo que existía, y me gustó esa cosa del martillo, el clavo, Tiene una potencia terrible, sí, la mujer trabajadora. increíble. Sí, no sé. Y esa para mí es tuvo de mucho los significado. 90, de los 2000, ¿de qué época es? Y ese fue una época, y habrá sido del 2000, 2002. Que fue un momento que se me dio por trabajar, por pintar con esmalte sintético. Sí, Ese está hecho con esmalte sintético, que era muy linda esa textura del esmalte sintético. El problema que era muy tóxico. claro, Entonces sí. lo tuve que abandonar porque me volví como muy alérgica a la pintura en general. Por suerte tengo un patio, entonces yo pinto y salgo y respiro. Bueno, vamos a ver lo que haces en el patio. Contanos un poco y vamos a verlo. Pues de acá se ve increíble, vamos a conocerlo. Mirá la cantidad de pinceles que hay acá, que seguramente la gente quiere ver un poco qué es lo que hay, ¿no? ¿Vamos al patio? Divinos. Son duros, toscos. Como en el estudio de Bacon, Pero ¿no? bueno, son potentes, son lindos. Me encantan los pinceles. Son muy lindos los pinceles.
Bueno, acá la gente está diciendo, me Marta molesta. está diciendo que lindo es volver a ver estos encuentros, porque yo estuve en periodo sin hacerlos, porque estuve de vacaciones. Entonces vamos al jardín y nos contás un poquito qué haces en el jardín. Es un lugar increíble este, ¿eh? Este es mi pequeño lugar de respiro. Sobre todo, o sea, salgo a tomar aire, porque te digo que a veces la pintura me intoxica mucho. Ahora tanto en pandemia no me sucede, pero antes a mí me gusta pintar grande. Cuando pinto tengo una energía muy fuerte, o sea, yo tengo que tener mucha energía para poder pintar. Es como que acumulo energía y un día digo, hoy pinto. Entonces me paso 8 horas o lo que sea necesario hasta que el cuadro queda terminado. No puedo dejar un espacio en blanco, no puedo dejar un color que si yo decidí que si era verde pasarlo a celeste, no lo puedo dejar verde y pasarlo a celeste al día siguiente. Tengo que de alguna manera terminar el cuadro, me lleve el tiempo que me lleve. Esa intensidad increíble, increíble intensidad. ¿Qué sos, un dragón en el chino? No, soy chancho. Sos chancho, pareces un dragón porque sale Lo todo. contrario. Soy la vagancia total, pero acumula mucha energía. Tengo mucha energía que en un buen día, en un momento explota. Bueno, pero salís a este jardín y vas compensando, ¿no? Entonces, como a veces me paso muchas horas pintando, me empiezo a intoxicar. Me hace mal, aunque pinto ahora con acrílico, pero igual me hace mal. Entonces salgo, me siento, me tomo un vaso de vino, me tomo un mate, depende de la hora. Y aparte también el lugar de reunión con los amigos y demás, ¿no? No lo uso tanto como ahora, como una reunión de Claro, amigos. bueno, ahora estamos en Ahora es pandemia, complicado, pero bueno, pero digo, ayuda, puedo invitar a alguien a comer y hay mucha ventana abierta. y hay aire sobre todo. Y después me sirve para pintar muebles, si quiero pintar muebles o para pintar lo que sea, tengo un espacio al aire libre para pintar. Sí. Ana, vamos a ver el cuadro que está en el fondo, que tiene un color verde, y contanos un poquito en qué te inspiraste. En el fondo, ¿cuál? Este. Ah, ese. Bueno, yo había hecho una muestra para Fiat que se llamaba Devuelven los peces al río, en 2018. En el 2018. Sí. Y vino una amiga pintora a ver la muestra y después nos fuimos a tomar una cerveza y charlando salió el tema de que tenía que hacer otra muestra que se llamaba Liberan al pajarito. Entonces volví y lo pinté. Pinté ese cuadro, Liberan al pajarito, con la idea de hacer toda una serie. Bueno, Sí. me aburrí y quedó ese solo. No le Pero seguí la también serie. tiene la estética un poco también de lo que vos trabajás a diario, que por ahí la gente que no te conoce, en las redes, Sí. los que te seguimos todos los días, estamos siempre mirando, digamos, esa veta cómica que tenés, digo, de alguna Sí, manera, no me sale, que es maravillosa, yo porque soy muy seria. es un humor con la realidad, ¿no? O sea, Sí. y ese trabajo que haces en las redes de esos dibujos que son digitales, Sí, hice un libro bueno, lo vamos que a ver, tenía lo que vamos a ver- ver en un ratito. que ¿Sí? tiene que ver con eso porque son todos dibujos y poemas. Sobre todo empecé a trabajar mucho ahora, siempre dibujo, pero dibujo en el iPad. Desde que apareció el iPad en mi vida, nunca más pude agarrar un lápiz, un marcador, nunca más pude dibujar de otra manera que no sea en el iPad. Entonces dibujo mucho en el iPad, muchas veces dibujo para ir sacando ideas y después esas ideas se convierten en cuadros. Sí. Y un buen día a esos dibujos les empecé a poner palabras. Entonces los dibujos empezaron a decir cosas. Y a la vez, cada tanto escribo poemas. Entonces mezclaba dibujos con poemas. Y de ahí salió este libro, que lo hice en el 2018 también. Porque cuando hice la muestra de metafísica, Pelusa Borwick, que se la muestra en su galería, me pidió que haga 3 eventos. Entonces uno era hacer la muestra, el segundo fue pasar unos videos que yo había hecho de Eduardo Iglesias Bricles y de Clorindo Testa. Y yo ya tenía mi libro armado, pero nunca había hecho nada con él. Entonces le dije a Pelusa, ya está, hago mi libro. Entonces lo hice y lo presentamos en la galería. Y con lo que se vendió en la presentación, pagué mi edición. Buenísimo. Y esa obra que tenés allá que nos está dando mucha curiosidad, voy a esa subir un obra- segundo a la escalera sí. para enfocarla. Esa obra es también de la época de los rezantes, de la muestra de ese río. Y esta era una rezante llorona. No, en realidad no estaba llorando, se estaba duchando, pero parece que estuviese llorando. Es como un dramatismo en la ducha. Sí, ¿no? Que son momentos de gran intimidad
y uno logra aflojar y pueden salir muchas emociones. Claro. Y ese cuadro que ves ahí arriba es de Devuelven los peces al río. A ver, lo vamos a enfocar. O sea, va con su pecera al agua a tirar los peces. Digamos, tanto lo de los peces como la idea del pájaro es mi aporte ecológico. Tu aporte ecológico, o sea, sí, simbólicamente, digamos, están ubicados dentro de ese lugar. Bueno, devolver los peces al río es una manera de decir, bueno, hay que cuidar a los animales y no hay que, primero no hay que pescar por el solo hecho de pescar, y no hay que maltratar a los animales. Y del pajarito era, bueno, un poco un aullido de libertad. ¿Y ese es un autorretrato? Mira, la verdad, ese es muy viejo, muy viejo, no sé de cuándo es, pero es muy viejo. Que verás que no tiene negro alrededor, porque todos mis cuadros están remarcados con negro. Sí. Antes no lo hacía y ahora no puedo dejar de hacerlo. Entonces, era una demostración de que algún día lo hice. Es muy hermoso. Este es muy lindo. Muy hermoso. No son intencionalmente autorretratos, pero terminan siéndolos de alguna manera. Sí. Es como que yo uso mi prototipo, mi nariz, mis ojos, mi boca para representar a las mujeres. Bueno, no necesariamente con esto que estamos, digamos, a unos días del 8M, vos sos activista, ¿no? Sos activista visual, digo. Soy feminista. Sos feminista. Siempre lo fui. No soy activista. Intenté serlo cuando era joven y ahora, pero bueno, soy feminista y defiendo a las mujeres y haré lo que se pueda por ello. Y bueno, pero mi pintura tiende a eso, ¿no? Por eso, entonces, digamos, yo pienso que hay muchas formas de hacer activismo y que por ahí es difícil, también es difícil mirarse y mirar las obras de uno, mirar, digamos, es muy difícil, pero bueno, yo veo una impronta muy fuerte en toda tu producción, muy ligada también a los feminismos, ¿sí? Y digo, no se puede no estar haciendo activismo cuando uno está produciendo una obra feminista, ¿no? De alguna manera. No es un activismo, sí, es un activismo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, pero sí, trabajo el tema de la mujer. Me duele mucho lo que pasó con la mujer. Siempre digo, por suerte, vivo en una sociedad donde la mujer se puede expresar y dentro de todo. Pero lo que le pasó a las mujeres en la historia del mundo es terrible. Es tremendo. No se puede. Es tremendo. Bueno, es un dolor muy grande. Muy grande, pero me parece que estamos en un periodo muy particular de una ebullición y de una revolución interesante a nivel mundial que pasa con las mujeres, que nos sentimos hoy mucho más cerca unas de otras. Yo siempre necesité a la mujer al lado mío, o sea, amigas. Siempre necesité hablar y tener un diálogo con la mujer. Sí, pero lo que digo es hay una ebullición y hay una solidaridad con gente que no es amiga de uno, que se va produciendo, digamos, en los espacios comunes, en los colectivos, hay algo que nace ahora a donde se va rompiendo ese prejuicio, ¿no? Yo siempre sentí cierta... Bueno, pero en la sociedad en general no pasaba. Yo creo que hubo un quiebre muy fuerte en Argentina, particularmente el 2015 en adelante, ¿no? O sea, por ahí éramos 10 locas gritando y ahora nos sentimos mucho más contenidas. Bueno, vamos a ver los libros y nos vas a contar de este libro y cuáles son los libros que te inspiran. Sí, yo tengo, bueno, acá tengo en este espacio tengo vamos a ir un pedacito de lo que es mi biblioteca. O sea, mis bibliotecas quedaron en mi casa. Este es un pedacito que traje porque no tengo espacio físico, pero amo comprar libros de arte. Y claro, extraño mucho viajar e ir a galerías y museos porque es una gran inspiración, una gran necesidad. Y bueno, entonces trato de siempre, cuando veo un artista que me gusta, comprarlo. Tuve la suerte de estudiar pintura en Nueva York cuando tenía 23 años y de conectarme con los pintores directamente, con la obra. Qué hermoso. Y eso, gracias a eso, soy pintora, porque no era algo que yo pensaba que iba a suceder. Nunca pensé que iba a ser pintora y bueno, se fue dando. Intenté ser psicóloga, intenté estudiar antropología. Bueno, pero es maravilloso un día porque... apareció la pintura en mi vida y sentí una conexión muy fuerte. Y me di cuenta que era mi espacio para expresarme. Muy hermoso. Entonces vamos a ir un ratito al living y nos vas a mostrar los libros que te inspiran
que son, ya sabemos, un montón. Vamos a hacer también una toma de esto precioso que se ve así, que son todas tus obras, que también hay peluches y hay objetos, ¿no? Peluches son diversas historias. Uno lo encontré en la calle en Nueva York cuando tenía 19 años. En realidad agarré 2 libros nada más, sí, que son mis grandes maestros y gracias a ellos yo soy pintora, que es Picasso y Matisse, ¿no? Y en esta época que yo estudiaba pintura en Nueva York, que había entrado a una escuela de arte, pero en realidad me llevaba muy mal con los maestros. Claro. Los maestros pretendían de mí algo que yo no pretendía de mí, entonces era muy complicado. Y medio que me fui de la escuela. Sí. Pero me quedé a vivir en Nueva York 3 años. Y conocí muchos pintores argentinos y chilenos que de alguna manera me ayudaban. Y uno de ellos me dio un cuartito así espantoso, chiquito, en su espantoso taller que era terrorífico, en un subsuelo tétrico, espantoso. Pero tener un espacio en Nueva York era un privilegio. Claro. Entonces yo decía, bueno, Annalisa, ¿vos querés pintar? Pintá, no te queda otra. O sea, en realidad nunca logré que ningún profesor me enseñe nada porque no me enseñaban lo que yo quería aprender. Entonces había una negación también de mi parte de aprender cosas que yo no necesitaba. ¿Y qué es lo que vos deseabas aprender? Yo deseaba aprender lo que hago. Lo que pasa es que quizás lo deseaba hacerlo de una manera un poquito mejor, pero bueno, me tengo que conformar con lo que puedo hacer. Pero digamos, yo buscaba a la mujer expresionista y ubicar a la mujer en diferentes situaciones y con diferentes palabras, digamos. Y el mundo del arte muy ligado, digamos, a los maestros y a los hombres, así que bueno, como... Sí, pero los hombres pintan muchas mujeres también, ¿no? Sí, pinta mujeres, pero pinta a mujeres como objeto. Entonces, digo, ahí hay una tensión interesante para pensar. Digo, bueno, o sea, si nosotros pensamos Berger, por ejemplo, él siempre está diciendo eso, que justamente, o sea, en esa construcción están mostrando a la mujer, o en ese lugar, digamos, de la pose, ¿no? Cómo salimos de la pose y nos ponemos de este lado con el pincel. En realidad, digamos, esta búsqueda que vos hacías o que pretendías en ese momento generó una tensión increíble, o sea, una tensión con ellos mismos, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos desprendimos de los maestros para ser nosotras mismas, ¿no? En ese sentido. Del legado, o sea, digo, maestro como legado. Yo digo mis maestros porque, te digo, cuando yo me puse a pintar sin saber pintar y sin que nadie me pueda enseñar porque no lograba que nadie me enseñe nada, yo pintaba. De repente veía lo que hacía y dudaba mucho de lo que hacía. Entonces, ponele, en un momento se me manchaba un poco. Yo decía, ¿eso está bien o eso está mal? Entonces yo iba a un museo en Nueva York y veía un cuadro de Picasso, por ejemplo. Y Picasso mancha mucho, tiene así manchones a veces. Y yo decía, si Picasso lo hace, yo lo hago. Entonces, en ese sentido, eran mis maestros. Después de Matisse me alucinó mucho la manera que tiene los planos, ¿viste? Que plano y espacio es como todo lo mismo, es una maravilla. Una integración increíble. Y el color de Matisse me fascina. Y después en esa época, cuando yo vivía en Nueva York, aparecieron los italianos, la trasvanguardia. Estamos hablando de los años 80. Y eso me voló la cabeza, la trasvanguardia italiana, Clemente, me enamoré de Clemente y en un momento lo veo caminando por la calle, me quería tirar encima de él, pero me contuve y no lo hice lamentablemente, estaba con su mujer. Pero bueno, fue muy rico esa experiencia, ¿no? De tener ese contacto directo con los pintores que a mí me gustaban o que iba descubriendo, mejor dicho, no sé. Y en ese venir te ibas haciendo. Eso nunca hubiera podido ser pintora porque se me fue dando, no fue algo que yo busqué, fue algo que se me fue dando muy mágicamente. Qué lindo. Muy raramente, porque yo quería hacer una carrera formal. ¿Vos querías ser antropóloga o psicóloga? O sea, yo primero me anoté para ser psicóloga, me iba pésimo porque soy muy mala estudiante, ¿no? Y después, eso fue en Buenos Aires cuando terminé el colegio. Y justo a mi madre le salió un trabajo en Nueva York, mi madre es escritora. Sí. Y me dijo, ¿venís? Bueno, voy. Tenía 19 años en ese momento. Llego a Nueva York, bueno, tuve una serie de cosas. No me gusta Nueva York en ese momento. Y yo había ido a Columbia University a perfeccionar mi inglés, que era bastante malo. Sí. Y ahí, imagínate, yo venía de 19 años, Argentina. En los 80. México, claro. Represión. Llego a Nueva York y era un mundo totalmente diferente.
Y cuando estudio en Columbia University inglés, me encuentro con gente de diversas partes del mundo que en Argentina no sucedía. Veía solo argentinos, a lo sumo un uruguayo, un paraguayo, pero somos todos iguales de alguna manera. Entonces me encuentro con gente de la India, iraquíes, hindúes, chinos, japoneses. Y me encuentro con una diversidad cultural muy grande y eso me empieza a interesar. ¿Por qué el ser humano es tan diverso de acuerdo a su cultura? Bueno, también porque aparecía ese interés antropológico también tuyo, ¿no? Bueno, por las pero culturas. A partir de ahí apareció, fue al revés. Bien. A partir de ver cómo cada individuo se maneja de una manera tan diferente de acuerdo a la cultura y a su contexto, dije, uy, ¿qué está pasando acá? O sea, fue como un despertar mental mío que lo tenía bastante apagado por vivir en ese momento en Buenos Aires. ¿Y estuviste ahí unos me fui a años vivir a ahí? México. Ah, te fuiste a vivir a México y en México, Estudié antropología. bueno, alucinante también Y ahí ahí, la ¿no? cabeza explotó, fue una cosa impresionante y ahí también mi cabeza cambió muchísimo, me empecé a interesar por lo místico, entre comillas, Sí. apareció todo un mundo místico en mi cabeza que sigo buscando el día de hoy. Pero me di cuenta que tampoco quería ser antropóloga porque la antropología, bueno, el antropólogo digamos es como que es la búsqueda afuera, está buscando un material afuera. Y ahí me estaba dando cuenta que por mi tipo de sensibilidad, mi búsqueda era hacia adentro. El antropólogo se tiene que poner en la piel del otro. Yo no me quería poner en la piel del otro, yo quería descubrir mi propia piel. ¿Y ahí empezaste a pintar o volviste a Nueva York y empezaste a pintar? No. Y ahí, esas coincidencias que se me van dando en la vida, una persona X me dice, yo tengo un chico que pinta, si querés te lo presento. Bueno, digo, todo mi mundo eran antropólogos, historiadores, el mundo de la pintura era muy reducido, no conocía pintores prácticamente. Iba a museos y me gustaba, pero no andaba en el mundo del arte. Y no sabía que yo era artista en ese momento. Me presentan a este chico y con él empiezo a pintar de alguna manera. Más que pintar, hacemos collage y tiramos pintura y hacemos unas cosas más abstractas y más de contacto con la materia que Con el concepto, claro. La figura apareció después. Pero me gustó mucho ese contacto con la materia, ¿viste? Ensuciarse, inventar cosas y hacer cosas. Y en un momento ya iba por tercer año de antropología. Y bueno, mi madre seguía viviendo en Nueva York y en un momento viajo a Nueva York para visitar a mi mamá. Yo ya tenía 22 años. Y cuando llego a la casa estaba un amigo de ella, que es profesor universitario, y me dice, ¿estás pintando? Le digo, sí. ¿Querés entrar a una escuela de arte en Nueva York? Le digo, sí. Entonces me presentó el director y volví a México con papeles para entrar a Nueva York como estudiante. Maravilloso. Entonces llegué a México, desarmé todo y me fui a Nueva York a estudiar pintura. Y ahí ya tenía 23 años. Maravilloso, increíble. ¿Y después en qué momento te volviste a Argentina y empezaste a producir acá? Bueno, después tuve que volver medio forzosamente a la Argentina porque, bueno, mi vida en Nueva York se había vuelto un poquito caótica. Sí. Entonces, bueno, había un momento que había que volver. Nueva York era muy dura, era una ciudad muy difícil. Y volví en un estado medio depresivo, un estado espantoso. Existencial. Más bien me trajeron más que volví, ¿no? Medio que me trajeron, pero en realidad fue mi salvación, porque no hubiera podido seguir como estaba en Nueva York. Había que hacer un cambio, algo tenía que suceder. Entonces volví a la Argentina entre 25 y 26 años. Estamos ya en la mitad de los 90. Estamos en el 85, 86. Ya había subido Alfonsín. Sí. También por eso volví, ¿no? Porque también Argentina había cambiado. Y bueno, el primer año fue muy, muy duro porque mis amigos, ¿quiénes eran? Mis amigos del colegio. Entonces reencontrarme con ellos era como que yo ya era otra historia, otra persona. Bueno, de a poco me fui como ubicando en el mundo del arte de la Argentina, conociendo gente, y en un momento... Y encontrándote con los artistas. Sí, de a poquito, ¿no? Pero no eran mis amistades del pasado. Y me llaman, también esas casualidades de la vida que son maravillosas, me invitan a trabajar con Marta Minujín en el laberinto de Marta.
Y ahí me jodeo con todo el mundo, ahí empiezo a conocer a todo el mundo. Y bueno, y ahí ya empieza mi vida de artista. Bueno, pero es una historia increíble. ¿Nos mostrás un poquito el libro que hiciste que hicimos referencia hace un ratito sobre tus tiras diarias? Ahora estoy haciendo el segundo. Bueno, había hecho un libro que era el de la pandemia, porque durante la pandemia, bueno, la cuarentena, todo ese momento, me la pasé dibujando y escribiendo, dibujando y escribiendo. Todos los días ponía algo, dibujaba, escribía. Y yo decía, qué suerte que existe Facebook. Así yo tengo un motivo para trabajar, porque si no, encerrar todo en el cajón era muy difícil. Y tengo todo un libro de la pandemia que es así, pero decidí no publicarlo, no hacerlo, porque yo digo, el día que se acabe la pandemia, ya está. Y sí. Nadie va a querer ver nada. Entonces, ¿Qué hora es? Sí, son las 5 menos 10. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un corte, vos vas a mostrar el libro, vamos a hacer un corte y vamos a volver a ingresar. Dale.